Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Efesios 4:23, en varios países que se reportan ahí sintonía, ¿no? Aquí la iglesia local también hoy reunida en este domingo 12 de septiembre de este 2021. Vamos a compartir un mensaje que tiene que ver, ahorita les cuento lo que estamos celebrando acá en Costa Rica para que más o menos nos pongamos en contexto, ¿no? Así es que darle la bienvenida a todos, hermanos, y a usted en el video también, para que disponga este tiempo, que no sea un tiempo más ahí de ver, que no sienta que está viendo este video, si lo está viendo en su casa, como si estuviera viendo una película y la vio y ya cumplió. No, medite en la palabra, o sea, concéntrese en lo que está oyendo, anote, busque en la Biblia, escudriñe. Hay que buscar siempre, ese es el deseo de uno de cada vez como superarse un poco más, ¿no? O sea, como hacer el esfuerzo. Fuérzate, dice valiente, para eso se requiere valentía. Voy a pedirle, hermanos, a todos que vayamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, usted ahí en el video también, busque. Si tiene una Biblia cerca, busque Mateo 18. O anote, ¿no? Mientras los hermanos buscan ahí, siempre comentamos eso porque es una buena enseñanza. No haga como los hermanos de Berea, ¿no? Había un pueblo que llamaba Berea, que los apóstoles pasaban predicando, ellos anotaban todo, después iban a la palabra a constatar que lo que habían escuchado realmente estaba respaldado por la Escritura. Si nosotros tan solo hiciéramos eso, nuestro cristianismo sería de otro nivel. Amén. ¿Estamos todos, hermanos? Mateo 18, ¿qué dice el título? A ver si estamos en sintonía. ¿Quién es el mayor? Dice la palabra del Señor en Mateo 18, dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillase como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra que acabamos de leer, por toda la Escritura, Señor, que es para nosotros un manual de vida, Señor. Gracias por ella, porque la has dejado, como tu palabra misma lo dice, para que nosotros seamos instruidos, exhortados, animados, formados para toda buena obra, Señor. Para eso hemos sido llamados. Así es que te damos gracias con un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón agradecido. Estamos aquí delante de ti, Señor, con nuestro oído presto, Señor, a escuchar tu mensaje, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, este mes de septiembre, este mes de septiembre es un mes de celebraciones aquí en Costa Rica. Hace 8 días les decía que estábamos celebrando el mes de la Biblia, el Día de la Biblia, ¿se acuerdan? Primer sábado de septiembre es el Día de la Biblia decretado aquí en Costa Rica por ley. Pero como son leyes humanas, todo el mundo se las pasa por debajo, ¿no? Entonces sí. Pero bueno, es el mes de la Biblia. También es el mes de la patria, ¿no? Ahorita el 15 de septiembre se celebra el bicentenario de la independencia, 200 años de independencia, entonces todo el mes de septiembre es el mes de la patria. Y también es el mes, pues, digamos que los niños, el 9 de septiembre se celebró el Día del Niño, de hecho hoy lo estamos celebrando aquí en la iglesia, el Día del Niño. Así es que para todos los niños de Costa Rica, porque, por ejemplo, en Colombia el mes del niño es octubre, ¿no? En octubre se celebra el mes de los niños, entonces en otros países se celebra diferente. Pero bueno, a los niños en general, el Día del Niño es todos los días, como todos los días es el Día de la Biblia, como todos los días es el día que nosotros debemos estar agradecidos de ser personas libres. Amén, tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Eso es algo que tenemos que agradecer. Pero bueno, vamos a hablar hoy de los niños. De hecho, leímos un pasaje y la idea es, así como el Señor aprovechó ese momento de utilizar un niño para dar una enseñanza, que nosotros aprovechemos a los niños también, ¿para qué? Para que agarremos para nosotros lo que nos toca, ¿no? Amén, así es, ¿no? Entonces, hablar de los niños, o sea, es inaludible que uno hable de la familia también como tal, ¿cierto que sí? La familia, como sea, no me voy a centrar en la familia porque mira que
hablar de la familia es bien complicado, sobre todo ahora en Costa Rica, donde hay más de 18 tipos de familia diferentes. Ahora todo es familia, ¿no? Ya la familia tradicional ya no, está en vías de ¿qué? De extinción. Por eso cuando uno ve una familia, papá, mamá, hijos, en la iglesia, eso es como para tomar una foto, porque eso no tiene precio. Eso no tiene precio, ya las familias clásicas ya uno no las ve, ¿no? De hecho, ¿cuánto no crecimos nosotros viendo, por ejemplo, el Chavo del Ocho? ¿Cierto? Y si uno analiza el Chavo del Ocho, que uno se reía, ahí en el Chavo del Ocho no había ninguna familia, ¿cómo le podemos decir? Es que no quiero decirle normal para que no suene tan feo, no lo voy a decir. Funcional, llamémoslo así, ¿no? Kiko tenía mamá y no tenía papá, el Chavo no tenía nadie, la Chilindrina tenía papá, no tenía mamá, la bruja el 71 no tenía ni marido ni nada. Bueno, pero nos divertíamos, ¿cierto? Así. No había ni una familia funcional ahí. Entonces, pero bueno, hay que hablar, si hablamos de niñez, hay que hablar de la familia, porque la familia obviamente, sea lo deteriorado que esté, la familia no deja de ser la célula más importante de lo que es la sociedad como tal. Recuerda que una célula es la unidad más pequeña en la que se compone un ser, ¿no? ¿Cierto así? Entonces, hablando de sociedad, pues la familia es si uno bajara de grupos grandes así, etnias y razas y lo que sea, al final uno llega a la familia, es digamos, lo más pequeño en lo que se puede dividir una sociedad, sea como sea, deteriorada, lo que sea, ¿no? Y bueno, y si hablamos de niños, pues la familia, el rol de la familia va mucho más allá que el dar sustento, manutención, educación a los niños, va mucho más allá que eso, ¿no? De hecho, no olvidemos que es dentro de la familia donde se debería instruir, fortalecer y dar vivencia a los valores como tal, ¿no? Y digo debería, porque tampoco se hace, ¿no? Ya en las familias tampoco ya se instruye a los chicos en muchos derechos y pocos, ¿qué? Deberes, ¿no? Acuérdense que hay deberes y derechos, ¿no? Pero bueno, ese es el papel que debería tener la familia como tal, entender que dentro de la familia es donde se da el desarrollo social, emocional de los chicos, ahí es donde deberían crecer, el modelo que cada uno puede tener de lo que es una figura paterna o una figura materna, como sea, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la niñez. La niñez no deja de representar para nosotros esperanza. Muchas veces hemos visto que en los niños, en los jóvenes, ahí está ¿qué? El futuro de la sociedad. Y como vemos el estado de la niñez y de los adolescentes y todo eso, vemos que no nos augura un buen futuro, porque cada vez se ven más la falta de valores y de principios, ¿no? Y de temor de Dios en los chicos. Estamos viviendo los tiempos del libro de Jueces, ¿se acuerdan, no? Que se levantaban generaciones que ¿qué? Que no conocían a Dios. Entonces, como no conocían a Dios, cada uno hacía lo que le daba. No, así no dice la palabra. Lo que mejor le parecía. Pero bueno, esa versión tuya está buena, Melissa. Está bien, no importa. Entonces, está bien, estamos en esa época, pero bueno, los niños obviamente en medio de su inocencia y como sea, pues nosotros podemos aprender bastante de ellos, muchísimo de ellos. Este pasaje que acabamos de leer, digamos, es tan importante, porque acuérdense que les he mencionado que a veces hay enseñanzas en la palabra que están en un evangelio, están en 2, pero hay algunas que están en 3, inclusive hay algunos que están en los 4. Esto de los niños y todo eso está en 3 de los 4 evangelios. Algunos lo ponen de una manera diferente. Por ejemplo, aquí leíamos que los discípulos vinieron al Señor diciéndole que quién era el mayor. En los otros 2 evangelios dice que los discípulos venían comentando entre ellos quién será el mayor, pero a la larga es la misma historia, el mismo espíritu de enseñanza que el Señor utilizó, ¿no? Entonces, esto está en los 3 evangelios y sería bueno entenderlo. Y digamos que si uno, nada más se lo leo rápidamente, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, verso 13, que allá se dice que Jesús bendice a los niños. Entonces, por ejemplo, allá se presenta de una manera diferente, porque dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, ¿no? Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, dice, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así está en Marcos y así también está en Lucas. Acá en lo que acabamos de leer de Mateo está un poquito diferente. Pero bueno, para entender esto de por qué el Señor usaba a un niño para darle una enseñanza, pasa lo mismo que hicimos hace 8 días o el domingo pasado, que para entender por qué el Señor dio la enseñanza de la higuera, ¿se acuerda? Hay que tener un poquito de contexto
de lo que encerraba la enseñanza como tal. Entonces, hace 8 días entendimos que sí, que la higuera daba frutos en determinados meses, pero cuando daba hojas tenía que tener un fruto pequeño y si no daba fruto era porque era estéril. Todo eso lo entendimos, ¿no? Ahorita con el tema de los niños, había que entender, por ejemplo, que en la época de Jesús, digamos en la sociedad judía, los niños no tenían un estatus social así como muy bueno que digamos, ¿no? De hecho, en la pirámide social, los niños eran calificados como de la parte más baja de la pirámide. Eran ya casi al mismo nivel de las mujeres, que tampoco eran que tuvieran un estatus social muy alto. O por ejemplo, los indigentes o los leprosos, a ese nivel. O sea, los niños se tenían a eso. O sea, realmente no eran muy tomados en cuenta desde el punto de vista social, ¿no? Eso hay que tenerlo ahí. Y no es como hoy en día que uno ve un niño y lo toma como un modelo de inocencia, ¿no? No, en ese entonces los niños se tomaban como un modelo de ¿qué? De ignorancia, de torpeza, ¿entiende? Entonces, si uno entiende eso, uno dice, con razón los discípulos no querían que los niños se acercaran al Señor, porque además, imagine, los niños no conocían la Escritura, que el objetivo de la predicación del Señor era obviamente llamar al arrepentimiento y todo eso. Entonces ellos decían, bueno, los niños realmente son un estorbo, ¿para qué van a acercarse al Señor? Mejor se lo impedían, porque ustedes lo vemos ahí, dice, y les presentaban los niños y los discípulos reprendían a todo aquel que quería presentarle un niño al Señor. ¿Me entiende? Entonces, visto así, uno decía, bueno, los discípulos estaban haciendo lo que bajo su lógica les parecía lo correcto. Los niños eran un estorbo. O sea, realmente no aportaban nada a lo que el Señor estaba llamado a hacer. Entonces, pero ustedes saben que la lógica de Dios es diferente, ¿cierto que sí? Entonces, cuando el Señor vio eso, dice que se indignó. Se indignó. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Entonces, obviamente los niños no conocían la ley, no sabían que la ley era necesaria para la salvación, según los judíos, obviamente. Entonces, por eso es que uno, ya entendiendo eso, uno dice, bueno, en medio de su ignorancia, los discípulos pues estaban actuando de una manera lógica, impidiendo que los niños se acercaran al Señor, ¿no? Entonces, eso es bueno entenderlo para que nosotros entendamos el porqué de la enseñanza que puso el Señor de los niños. Ahora, con base en esto que les leí de Marcos, de que iban a presentarle a los niños, ahí hay algunas enseñanzas antes de meternos allá en Mateo, que fue lo que leímos inicialmente. En esto de Marcos hay algunas enseñanzas importantes, ¿no? Si nosotros leemos el versículo 1, dice, y le presentaban los niños para que los tocase. Entonces, era una costumbre de presentar. Ustedes a veces se preguntan, ¿y por qué existe esa costumbre de presentar a los niños a Dios? O sea, existía eso, ¿no? El presentar a los niños a Dios. Acuérdense que al Señor lo presentaron en el templo, ¿cierto que sí? Entonces, cuando está el Señor ahí, pues le llevaban a los niños para que los presentaran. Entonces, nosotros como padres, la mayoría, o los que tenemos niños a cargo, pues siempre velamos por brindarles a ellos, ¿qué? Techo, comida, que hagan deporte, una buena universidad, que aprendan idiomas, toda cantidad de cosas que está bien, ¿cierto? Como padres, está bien, ¿cierto que sí? Pero esto que está aquí, de aquellos padres que llevaban a sus niños ante la presencia del Señor para que los bendijese, ¿no? Esa es una enseñanza tremenda que tenemos que hacer, o sea, porque hoy en día, si bien nos preocupamos mucho por proveer esas otras cosas que les dije, mucha gente no se preocupa por llevar a sus hijos a la iglesia, que conozcan de aquel Dios del cual se dice la gente que está agradecida, ¿no? Que eso era algo que uno podría criticar en la época de Jueces cuando Josué murió, porque murió esa generación, pero después quedó una generación muy, digamos, como que muy decepcionante de cristianos o de personas temerosas de Dios que no inculcaron en sus hijos el temor a ese Dios que había hecho tantas maravillas por sus antepasados, por sus padres, ¿no? Entonces, hoy en día pasa eso, ¿no? La gente no... ustedes, no sé, los que están en Efesios deben haber escuchado esto antes, de que uno debe tratar de hacer todo lo posible para que sus hijos, niños, adolescentes, sean carne de ¿qué? De iglesia, ¿cierto así? Sean carne de iglesia, porque si uno no les enseña a sus hijos a seguir a Dios, este sistema en el que estamos viviendo les va a enseñar a no hacerlo. Eso no tiene pierde. Y ya cuando los chicos crecen, créanme que ya ni a patada los trae uno a la iglesia, ¿no? ¿O cuántos de los que estamos aquí no hemos sufrido por traer un chico ya adolescente a la iglesia? Nos cuesta, ¿cierto así? Nos cuesta, ¿por qué? Porque no crecieron con esa, no crecieron con esa, no sé, como le quiera usted llamar, por lo menos con esa costumbre, si es que le quiere llamar a usted, que no debería ser costumbre, ese hábito, que no debería ser un hábito, debería ser una convicción, pero por lo menos cuando están niños, créales eso, a la iglesia, a Dios, leer la palabra, ¿me entiende? Instruye al niño, ¿desde cuánto? Desde pequeño, no desde grande, porque ya grande, no es que sea tarde,
Pero acuerden lo que hablamos de la viña, ¿no? Entre que uno entra a la hora primera, es lo mejor, ¿no? Entre más temprano entremos, mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos aprender esa lección de aquellos que eso es algo de imitar, que lo primero que hacían era la primera oportunidad de llevar a sus hijos ante Jesús para que los bendiga. Qué bueno, ¿ah? Es algo a imitar. ¿Amén o no? Después dice ahí que los discípulos reprendían a los que les presentaban, o sea, siempre va a haber gente, obviamente, no falta, ¿no? Que tratan a los niños con rechazo y con menosprecio, o sea, no falta, eso no falta. No debería ser así, pero no falta. Peor aún, ¿cuántos niños no conocemos que tienen que lidiar con el menosprecio y el rechazo de sus propios padres? Peor aún todavía. Y ahora que estamos en esta sociedad donde ni siquiera se le garantiza a los niños el derecho a la vida, pues peor, ¿no? Entonces, esa es una sociedad realmente que ven ahorita últimamente lo estamos viendo más que nunca, que ven a los chicos como ¿qué? Como un estorbo, ¿no? Como algo que no debería ser ahí, como ver la forma de zafarse de ellos y ni dejarlos que nazcan siquiera, ¿no? O sea, estamos en una sociedad en la que realmente esa es la idea, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Por ejemplo, en el Salmo 127:3, la palabra dice que los niños o los hijos son ¿qué? Herencia de Dios. Amén. Herencia de Dios. Y estamos en una sociedad en la que los ve como ¿qué? Con rechazo, con desprecio, con que los niños son un estorbo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, venían a presentárselo, algo a imitar, había gente que impedía que llegaran ante el Señor, no falta el que trata a los chicos con desprecio, pero vimos en el versículo 14 que Jesús viendo esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de tales es el reino ¿de qué? De los cielos, ¿no? Todos los niños tienen derecho a ser tratados y el Señor no es indiferente a eso, ¿no? Ni a los niños ni con ninguno, ¿no? El Señor no fue indiferente al hambre de la gente, no fue indiferente a la frustración de aquella mujer adúltera que llegó ahí perseguida, acosada, no fue indiferente a eso, movido a misericordia la perdonó. Entonces el Señor no es indiferente a eso y se dice que se indignó. ¿Usted sabe qué es indignarse? Vea, la indignación, tengo aquí la definición nada más para que la tengamos clara. La indignación, cada vez que usted se indigne es porque pasa por esto, dice, es un sentimiento de intenso enojo, el cual es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. Eso es indignarse. Dice que el Señor se indignó al ver que no dejaban que los chicos vinieran. Y después les hizo énfasis en la importancia que tienen los niños en toda esta analogía de lo que es la entrada al reino de los cielos, ¿no? Dejen que vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Hizo mucha claridad exactamente en la importancia que tienen los niños. Entonces vamos a entrarnos en eso de por qué, ¿no? Porque ustedes vamos a ver más adelante que en esto de los niños hay puede ser dos paralelos que uno creería que se contradicen, pero que no son así, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan los niños a nosotros? Que es lo que tratamos de entender hoy y el por qué el Señor lo puso como ejemplo. ¿Qué nos enseñan? Bueno, lo primero, mire lo que dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué nos enseñan los niños siempre? Esa disposición ¿a qué? A aprender, siempre. Siempre están con esa hambre de aprender. Los chicos nunca terminan de aprender. Y entre más crecen, ¿más qué? Más aprenden. ¿Amén o no? Así es. Entonces los niños siempre, y si ustedes ven ahí, ya en Mateo, que yéndonos allá, porque el Señor dice en el versículo 3, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. O sea, si el Señor lo puso en medio de ellos es porque el niño ¿qué? Dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Si Jesús lo puso en medio de ellos, porque el niño ¿qué? Porque el Señor lo llamó y el niño ¿qué? Vino, ¿cierto que sí? Vino obediente, a ver qué es, yo quiero aprender, yo quiero estar ahí, porque los niños siempre están ahí curioseando, ¿cierto que sí? Si hubiera sido un adulto tipo Moisés y llamando a Jesús a Moisés, entonces Moisés le dijo, Señor, es que yo no sé hablar, soy tartamudo, y es que si yo voy allá, ¿quién me va a creer? Y si me dicen que de parte de quién vengo, ¿de qué les digo? ¿Entiende? Y si hubiera llamado a Jeremías, le hubiera dicho, es que yo soy muy joven, Señor. Y si llama a Gedeón, que mi familia es pobre, ¿me entiende? Así somos los adultos, amén. Pero dice que llamando a un niño, él inmediatamente ¿qué? Vino y lo puso ahí en medio de ellos. Entonces los niños siempre están dispuestos a aprender, los niños, y ¿sabe cuál es la técnica que usan los niños para aprender? Las preguntas. A todo el tiempo van preguntando y a medida que van creciendo las preguntas van siendo ¿qué? De mayor nivel, ¿no? Y hay que estar más preparado porque a veces le salen a uno con unas preguntas tremendas.
Esa es una buena técnica de aprendizaje, ¿no? Que nosotros los adultos a veces, vean, que usted no lo crea, a veces el mayor obstáculo de una persona no es lo que no sabe, sino lo que cree que sabe. A veces hay gente que cree que sabe tanto que ya dice, yo ya no necesito nada, no necesito aprender nada más, todo lo sé. Porque es lo mismo, se habla de lo mismo, la palabra pues es la misma, de ayer, de hoy, de siempre. ¿Qué vamos a hablar? Lo que era pecado ayer es hoy y lo será mañana, lo que le agrada a Dios es lo mismo. Lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Entonces, el cristianismo es un proceso, lo hemos hablado, y ese es un proceso de un constante ¿qué? Aprender, de un constante aprender. Los niños lo saben, los niños la tienen clara. Por eso ellos desde que empiezan, desde pequeñitos, comienzan a hacer ¿qué? Preguntas. Y qué bueno es tener preguntas, porque si uno tiene preguntas, tiene respuestas, ¿cierto? Pero qué bueno que las preguntas sean preguntas realistas, que no sean fantasiosas. A veces hay gente que hace unas preguntas que no es que sea mala, ¿no? Pero por ejemplo dice, pastor, yo tengo una pregunta que no me deja avanzar. Empecé a leer Génesis y era que me quedé ahí, yo no seguí. Dice, ¿quién casó a Adán y Eva? ¿Entiendes? Entonces, se hacen unas preguntas así tan raras. Dice, bueno, esta es la palabra. Entonces uno lo que diría es, no te quedes ahí, hombre. Hay cosas que ahora no vas a entender, más adelante las vas a entender, como le dijo el Señor a sus discípulos, ¿no? Hay gente que se queda con unas preguntas muy profundas, que no es que esté malo, porque todas las preguntas son buenas, pero qué bueno que sean preguntas, ¿qué? Realistas, que no sean fantasías. Esa es la verdadera comida. Entonces, acuérdense, las preguntas traen respuesta, la respuesta está en ¿qué? Conocimiento. Y el conocimiento trae sabiduría, entendimiento, ¿no? Y Dios anda buscando ¿qué? Entendidos. Entonces, mire la cadena, ¿no? Y todo sale ¿de dónde? De una pregunta. Hay que preguntar, ¿no? Y los chicos, pues obviamente en eso son expertos, ¿no? A veces uno, vea, los que tenemos niños pequeños, para allá está San Mateo, está con Gilbert y todo eso. Por ejemplo, uno siempre como padre está pendiente de que el chico diga la primera palabra, ¿no? Uy, es que, vieras, mi hijo habló. Bueno, algunos se enojan porque dice papá antes que mamá, pero no importa. Pero mi hijo habló y hasta graban las primeras palabras y todo eso. Y ya cuando los chicos van creciendo, ya uno no los quiere ni escuchar. Qué irónico, ¿ah? Y menos, ya cuando están más grandecitos, ya no cuesta sentarse a hablar con ellos, a escuchar, no todo el mundo, pero entonces es irónico eso. Uno abregando para que hablen y después ya no sabe cómo callarlos. Uno haciendo fuerza para que den sus primeros pasitos y después ya no sabe cómo atajarlos. Yo me acuerdo, hago un paréntesis, que nosotros bautizamos a Paola en la católica, que éramos católicos, pero ya ella tenía 10 meses. Y nos demoramos mucho, ¿eh? 10 meses y resulta que ya caminaban. No, desastre en esa iglesia, man. Desastre. Entonces, así es lo mismo con los chicos. Estamos anhelando que hablen y después ya no sabemos cómo callarlos, ¿no? Pero lo de las preguntas es clave. Eso sí, Job le decía a Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y entonces, ese diálogo me va a permitir a mí decir, decía Job, que de oídas te había oído, pero ahora con toda esta información que me estás dando, mis ojos, ¿qué? Te ven, ¿no? Mis ojos te ven. Entonces, hay muchas preguntas que nos ayudan y el Señor también, la Biblia está llena de preguntas, varias veces lo hemos dicho, que la primera pregunta que Dios le hizo a Adán fue ¿dónde estás? Y todo eso, pero Jesús hizo muchas. Vea, yo tenía aquí algunas. Dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Jesús la hizo, ¿no? ¿Dónde está vuestra fe? Cada uno de ellas hace esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me llamas Señor y no hace lo que te digo? Pregunta, ¿no? Esta es la que más me gusta. Cuando el Señor le dijo, ¿se acuerda que el Señor subió a orar y después encontró ahí a los discípulos dormidos? ¿Se acuerda? Entonces cada uno que la agarre. Dice, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Nadie dijo amén, pero todavía están despiertos entonces. Está bien, ni siquiera una hora pudieron mantenerse despiertos conmigo, le preguntaba el Señor a sus discípulos, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo el Señor ¿a quién? ¿Al ciego llamado? Bartimeo, ¿está bien? ¿Tú me amas? A Pedro, ¿se acuerda? Pedro, ¿tú me amas? Claro, Señor, te amo. Y después, Pedro, tú me amas 3 veces, ¿no? Las 3 veces que lo negó. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Preguntas, ¿no? Y así, la Biblia está llena ¿de qué? De preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas ameritan ¿qué? Respuestas. Y ahí en ese preguntarse y responderse, por eso es que es bueno venir con preguntas siempre, uno inquietudes, siempre tener preguntas, ¿no? Buenas preguntas te dan buenas respuestas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no?
Entonces, ¿qué podemos aprender de los niños? Esa disposición siempre a qué? A aprender. En esa línea hay que ser como los niños, ¿no? Recuerde, estamos haciendo una analogía de por qué el Señor puso a un niño ahí como ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellos? Siempre quieren aprender, siempre. Nosotros, el cristianismo nuestro debería ser un proceso de constante crecimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. Solo hasta en ese entonces vamos a ser vasijas dignas ¿de qué? De exhibición. Mientras estemos aquí, somos candidatos a ser metidos al horno, a ser sacados, a ser desbaratados, vueltos a armar, meternos al horno otra vez, y solamente hasta que estemos con Él vamos a ser vasijas dignas de ser ¿qué? Exhibidas. Mientras estemos aquí, no. Estamos, hermanos, pero mientras estemos aquí siempre hay oportunidades de crecer, ¿no? Bien, ¿qué más debemos aprender de los niños? Bueno, en Marcos 11:22 se habla el Señor hace una explicación de lo que es la fe, y le habla a los discípulos de que si uno tuviera fe como un granito de mostaza, o que si uno tuviera fe, tanta fe, uno le diría a los montes que se muevan y ellos se moverían. Entonces, en la línea con los niños, ¿qué deberíamos de aprender de ellos? A tener la fe que ellos tienen, a tener la fe que ellos tienen. Si algo tenemos que aprender de ellos es la seguridad que tiene un niño cuando un padre le promete algo. ¿Amén o no? Los que tenemos hijos lo sabemos. Usted le puede prometer a un niño: hijo, no te preocupes que yo te bajo la luna. Pues déjeme decirle que se lo cree. Tiene esa confianza plena de que el papá no le va a fallar. ¿Amén o no? Esa fe deberíamos tener nosotros. Ahora, lo que pasa es que en lo natural, nosotros mismos nos encargamos ¿de qué? De quedarles mal. A veces incumplirles, ¿no? Y entonces, esa confianza que era tan fuerte, a medida que van creciendo, se va convirtiendo ¿en qué? En incertidumbre, en desconfianza, decir, ya no le creo nada a mi papá. ¿Entendés? O a mi mamá, ¿no? O a la persona que esté a cargo. Entonces, en línea los niños deberían de aprender esa fe que los mueve, ¿no? Esa confianza, ¿no? Ahora, en lo espiritual, obviamente tenemos la ventaja de que Dios, como dice la palabra, no es hijo de hombre para que mienta, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa confianza plena de que si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Amén o no? Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Amén, ¿no? Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. ¿Me entiende? Entonces, imagínese, teniendo un Dios, un Padre como ese, que por su naturaleza santa, inmutable, la fidelidad que tiene, Él no nos va a mentir. Ahora, se imagina que un niño en lo natural le crea a un padre. Por eso es que el Señor decía: si vosotros siendo malos sabéis las cosas buenas, imagínense el Padre que está en los cielos, ¿eh? Tremendo, ¿no? Pero a veces cuesta tener ese nivel de fe, ¿no? Hay gente que cree en Dios, pero hay gente que no le cree a Dios, que es lo más difícil, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Eso debemos de aprender de los niños. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que debemos aprender de los niños es ser humildes y sencillos como ellos. Si hay alguien humilde y sencillo son los niños no son altivos. Vea, dice la palabra en el Salmo 131:1, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Así son los hijos. Digo, los niños, ellos no miran con altivez, ¿no? Ellos son humildes. Si ellos tienen que reconocer que no saben algo, pues no lo saben. Si tienen que preguntar, lo preguntan. Si tienen que dejarse guiar, se dejan guiar. De hecho, eso es lo que caracteriza a un niño, ¿no? O sea, eso es. ¿Qué más? Bueno, los niños, vea, esto que dice Proverbios 27:2, sí es clásico, ¿no? Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Si hay algo que caracteriza a los niños es que ellos por lo general no andan hablando de sus virtudes ni de sus logros. Ellos no andan pavoneando, como dicen por ahí, o jeteando, como dicen, sino que ellos son en lo natural. Mas sin embargo la gente lo ve, por eso es que uno dice: uy, ese niño tan inteligente. Pero ellos no están diciendo: yo soy inteligente. Uy, ese niño tan ágil. La gente lo ve, ¿cierto? Pero ellos no andan haciendo ¿qué? Alarde de sus cosas. En lo espiritual nosotros también tenemos que hacer así, ¿no? Hablar menos y actuar más, ¿no? Hay mucha gente que se vanagloria de lo que es o de lo que fue o de lo que cree que es, pero a veces la demás gente no lo ve, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú eres cristiano? No sabía, pero la gente tiene una idea desmedida de lo que es, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser
humildes y sencillos, como decía el Señor, aprendan de mí que soy ¿qué? Soy manso y humilde, ¿no? De corazón. Y humilde no porque fuera pobre, que por cierto, el Señor no es que en lo material no era adinerado, ¿no? De hecho, ahora que hago eso de humildad, porque la gente cree que la humildad tiene que ver con la pobreza monetaria, y ahí es donde se centra mucho la gente de la prosperidad, ¿no? Si alguien no tiene dinero, dice, es que no tiene el favor de Dios y todas esas cosas. Si uno midiera la prosperidad económica como crecimiento espiritual, pues yo creo que la persona que menos crecía espiritualmente era el Señor, ¿cierto? Pues usted ve en todo el entorno de que ¿dónde nació el Señor? Nació en un pesebre, cuando lo presentaron ni siquiera alcanzó para una oveja, presentaron una palomita. Su ministerio, ¿dónde se desarrolló? En medio de árboles, esos eran sus atrios, en piedras. ¿Quiénes lo seguían? Ladrones, prostitutas. ¿Cómo murió? Como un criminal, lo crucificaron como un criminal. ¿Dónde lo enterraron? En una tumba prestada. ¿Eso es prosperidad económica? No, para nada, ¿cierto que no? Pero bueno, sabemos quién era el Señor, ¿no? Entonces, nada más cierro ese paréntesis para que crean que la humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad tiene que ver ¿con qué? Con dejarse formar, con dejarse forjar, con aprender, con enseñar, con ser instruido, la guía. Las ovejas, en lo natural, uno diría que son muy humildes en esa línea, ¿no? Se dejan guiar, ¿no? A veces hasta de una manera ciega, pero se dejan guiar, ¿no? Entonces debemos aprender de los niños a ser humildes, ¿estamos, hermanos? Y a ser sencillos, ¿no? ¿Qué más tenemos que aprender de los niños? Bueno, el Salmo 142:4 dice, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Si algo tenemos que aprender de los niños es esa capacidad que tienen de sentirse protegidos por sus padres, ¿no? Sentirse protegidos. Usted ve un niño, cuando ve al papá o a la mamá, ¿qué? ¿Qué es lo primero que hace? Levanta las manos, ¿cierto? Levanta los brazos, como esa señal de cárgame, levántame, ¿no? Ahí es donde yo me siento protegido. Por eso es bueno levantar manos delante del Señor, en señal de rendición, de dependencia. Levántame, Señor, aquí estoy. Ponme en tus brazos, en tu regazo, porque mira lo que dice, lo que leíamos ahora, ¿cierto? Y poniéndolo en sus brazos, ¿qué? Los bendecía, ¿no? Entonces, tenemos que aprender de ellos a tener esa capacidad de sentirnos protegidos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más? Es que tanto de hablar de los niños son plenamente felices, ellos viven su momento, usted no les amarga un momento de celebración que esté ahí, ellos viven, ¿no? Ellos se despreocupan de su pasado porque ni les preocupa eso, ni les preocupa su futuro tampoco, ellos viven su momento, amén. Ellos viven su momento, son felices, son plenamente, por eso es que la palabra dice, gozaos, ¿no? Disfruta de lo que tienes hoy, disfruta de lo que tienes ahora. Mañana no sabemos, ni digas que mañana voy a hacer esto, si Dios quiere, ¿se acuerda que la palabra lo aconseja? Pero hay que vivir el momento, ¿no? El niño obviamente, los niños, hay algo típico aquí, los niños nacen sanitos, ¿no? Los niños nacen sanos, ¿cierto que sí? Pero este sistema en el que estamos viviendo, ¿qué pasa? Los corrompe, ¿no? No los forma, muchas veces lo deforma, ¿no? A todos ellos, ¿no? Los niños son moldeables, los niños se pueden llevar. Los niños obviamente si no saben algo, como les decía ahorita, no tienen ningún problema, ¿no? Entonces, mucho podemos aprender de ellos. Otra cosa es que los niños saben perdonar, ¿no? Los niños no guardan resentimientos, ¿no? O sea, cuesta ver un niño que esté resentido, después se le pasa y ya vuelve a lo mismo, ¿no? Entonces los niños saben perdonar y esa es una característica que deberíamos aprender de ellos. Entonces, hay mucha enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza, por eso el Señor decía, sean como los niños, o sea, háganse, y mire que Él dijo, el que no se humille como este niño, el que no se humille, ¿no? Ahora, ¿por qué habrá dicho Él el que no se humille? Ahora, con base en lo que les he dicho a ustedes, ¿por qué el Señor habrá dicho, mire, porque acuerden la audiencia que tenía el Señor, ¿ah? ¿A quién está hablando? A la gente, ¿no? A los judíos, y ahí siempre había fariseos, y había de todo ahí, ¿no? Entonces les decía, mire, el que no se humille como este niño, bueno, él decía, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, porque acuérdense que estaban hablando que era, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál de nosotros va a ser el mayor? Y dice, no, el que no se humille como este niño no va a ser el mayor. ¿Por qué les diría que se humille como el niño? ¿Por qué se les ocurre? A ver, alguien que quiera batear. ¿Por qué tendría uno que humillarse como un niño? Acuérdense lo que les dije ahora, ¿no? Los niños socialmente en ese entonces, ¿qué eran? Están en la parte más baja, ¿no?
Entonces, hacerse como un niño en esa línea era ¿qué? Bájate de donde estás, ¿no? Porque imagínense que yo por aquí tenía lo que era humillarse. A ver si lo tengo por allá. A ver ¿a dónde lo había anotado yo por aquí de lo que es humillarse? Pero bueno, humillarse es bajarse, ¿no? Como dejar el orgullo, dejar la obstinación, dejar de creerse, como bajar un nivel. Acuérdense cuando el Señor dijo que Él siendo Dios, ¿qué pasa? Se humilló, así mismo haciéndose hombre, como quien dice, se rebajó, ¿no? Bajó de nivel. Entonces, toda esa gente que está ahí, los judíos, acuérdense que los judíos siempre te decían, es que nosotros somos descendientes de Abraham y todo eso. No, tienes que humillarte como un niño. ¿Acuerda cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos? Que el mismo Pedro se asombró y dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí, jamás. ¿Por qué? Porque eso de lavarse los pies o lavarle los pies a alguien era una tarea que estaba destinada para el más bajo de los siervos, ¿cierto que sí? Entonces el Señor hacer eso era un ejemplo. Acuérdate que el Señor enseñaba ¿con qué? Con el ejemplo, ¿no? No es que Él institucionalizó que hay que lavarse los pies unos a otros. Eso no es que el Señor dejó esa enseñanza de que hay que hacerlo. Lo que pasa es que Él utilizó ese ejemplo para instruir, ¿no? ¿Tú quieres ser el más grande? Hazte el más pequeño. ¿Quieres crecer? Hazte el más pequeño de los siervos. ¿Ustedes quieren ser los mayores? Humíllense como un niño. ¿Amén o no? Humíllense como un niño. Entonces, usando ese ejemplo de los niños, ya sabemos muchas de las cosas que tenemos que aprender. Ahora, les decía ahorita que hay dos líneas en aquello de los niños, ¿no? Que parecieran contradecirse. Porque por un lado el Señor nos dice por aquí, háganse como un niño. Y por el otro lado nos dice Pablo, dejen de ser niños. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿para dónde agarramos? Bueno, lo que pasa es que son dos contextos, ¿qué? Totalmente diferentes. Recuerde, la palabra no se contradice para nada, ¿no? El Señor nos está llamando a ser niños en nuestra manera de pensar, en lo que tiene que ver con la malicia, en la capacidad de perdonar, en eso que queremos aprender. Cuando Pablo les dice a la gente, dejen de ser niños, ya es en la forma en la que estaban, ¿qué? Actuando, ¿no? La forma en la que estaban actuando. Por eso es que él decía, vean, yo ya no soy niño, yo ya no hago cosas de niño. Sean niños en cuanto a la malicia, en cuanto a la pureza de los pensamientos. Aprendan de ellos, pero dejen de ser niños en la forma en que actúan, ¿no? ¿O acaso es que no hay entre ustedes envidia, celos, y pudiendo ya hablarles a ustedes como a maestros no les puedo hablar porque ustedes son niños? ¿Me entienden? Entonces son dos contextos totalmente diferentes, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Por eso es que Gálatas 4:1, ¿se acuerdan que lo hemos leído varias veces? Que dice que si el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo. Hay que dejar de ser niños en esa línea. Ya nosotros sabemos que el Señor nos dice, hagámonos niños en la ¿qué? En la manera de pensar, en la pureza, en que no haya resentimiento, que no haya odio, ¿no? Pero en la línea que enseñaba Pablo, hay que dejar de ser niños porque en nada diferimos de esclavos. O sea, no podemos tomar decisiones, no podemos hacer nada. Recuerde que siempre que hablamos de niños, hablamos de que los cachorros son presas fáciles. Son presas fáciles. ¿Se acuerda cuando la palabra dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Y ¿se acuerda que varias veces lo hemos puesto? Que hay tres presas fáciles. El que se aparta de la manada es presa fácil. El que está enfermo es presa fácil para el león, porque si un león ve una manada y ve alguien cojeando ahí, algún ciervo, lo que sea, algún búfalo renqueando, esa es presa fácil. Y los bebés, los cachorros, por eso ustedes ven que las manadas por general tratan de ¿qué? De arropar a las crías, ¿no? ¿Por qué? Porque las crías son presas fáciles. Entonces, si uno no crece espiritualmente, uno es una presa fácil, ¿no? Porque el enemigo anda ahí merodeando. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Ahora, ¿por qué en la línea de Pablo hay que dejar de ser niños? Bueno, en lo natural todos conocemos lo que caracteriza a los niños también. Ya vimos allá lo bueno que hay que imitar, ¿no? Pero también sabemos que los niños se caen fácil, ¿no? Facilito se caen. Entonces hay que dejar de ser niños, hay que estar cayéndose a toda hora, levantándose, cayendo. Que no es que esté mal, el problema no es caerse, el problema es no levantarse, amén. Pero en la medida de lo posible tratemos de no estar ¿qué? Cayendo y levantándose, porque esa no es la idea. Una persona que cae y se levanta porque realmente nunca se arrepiente, lo que tiene es remordimiento. Y recuerde, un remordimiento es esa sensación que a uno le da de que hizo algo malo, pero como es un remordimiento, por lo general vuelve y lo hace. Cuando hay un arrepentimiento que va acompañado de vergüenza y todo eso, ahí es donde generalmente uno aplica un cambio en la vida, donde ya dice, bueno, por mi naturaleza nueva, porque me arrepentí genuinamente, ya no lo vuelvo a hacer, porque eso no hace parte de mi naturaleza. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces los niños por lo general se caen fácil, hay que estarlos levantando, hay que guiarlos, hay que bañarlos. Pensemos en una persona espiritualmente niña.
hay que estarlos bañando. ¿En qué línea habría que estarlos bañando? Limpiándolos, o sea, ni siquiera se arrepiente, hay que estarlos instruyéndolo. No es que uno se va a arrepentir por ello, pero hay que estarle diciendo, arrepiéntase hermano, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo, o sea, porque ni siquiera le da su convicción para saber que está pecando, porque no tiene la capacidad, ¿entiendes? Los niños obviamente hay que guiarlos, hay que bañarlos, hay que alimentarlos. Hay gente que espiritualmente son niños en la medida en que ni siquiera comen solo, no leen la palabra, sino que se alimentan de lo que oyen. Hay que estar oyendo, que no es que esté mal oír prédica, pero usted no puede estar toda la vida oyendo y oyendo prédica. Usted tiene que meterse a la palabra, tiene que leer, tiene que conocer al Señor por su propio esfuerzo. Que no le pase lo que cuando Pilato le habló al Señor, ¿se acuerdan? ¿Eres tú el rey de los judíos?, le dijo Pilato al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Eso que tú estás diciendo, ¿lo dices por ti o porque lo escuchaste de los demás? Esta es la misma pregunta, ¿no? Lo que cada uno de nosotros sabe de Jesús, ¿lo saben por ustedes mismos o porque lo han escuchado de los demás? ¿Entiende? Hay que hacer el esfuerzo. Tenemos que meternos en la palabra y conocer al Señor por nuestro propio esfuerzo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, recuerde, todo tiene que crecer. En esta vida todo lo que nace tiene que crecer para poder que deje frutos. Porque acuérdate, allá es donde estamos apuntando todos, ¿no? Con los niños hay que ir a su paso. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de Jacob y Esaú cuando se reconciliaron allá en Génesis 33:14? Que le decía Esaú a Jacob, vamos juntos, vámonos para allá. Y que Jacob le dijo, no, siga usted, mi señor, yo sigo aquí al paso de ¿quién? Al paso de los niños y al paso de los ancianos, ¿no? Porque con los niños hay que tener paciencia, hay que andar ahí poco a poco, ¿no? No hay que obligarlos a que corran cuando todavía no saben caminar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, es necesario crecer para recibir el reino de Dios. O sea, en esa línea es necesario, o sea, en la línea en que nosotros actuemos, ¿no? Primera de Corintios 3:1 dice, las quejas que Pablo le da a la iglesia, no puede hablarlos como espirituales, sino como niños en Cristo. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de cualquier viento de doctrina, ¿no? Porque los niños son llevados, a los niños los engañan fácilmente, ¿no? Pero si nosotros crecemos espiritualmente, ya nosotros no vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina, ¿no? Hebreos 5:11, debiendo ya ser maestros, como les decía él, por todo el tiempo que ha transcurrido. Piense, ¿no? Todo el tiempo que ha transcurrido desde que usted le entregó su vida al Señor. Mucho, poco, dice, debiendo ya ser maestros, de nuevo tenéis necesidad de que alguien nos instruya desde los primeros rudimientos de las palabras de Dios, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es un ¿qué? Es un niño, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, si ven, no se contradice, son dos cosas complementarias, ¿no? Ya tenemos claro por qué el Señor puso ese ejemplo del niño ahí y lo puso en medio de ellos, le dijo, miren, el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿En qué línea? En la línea de su pensamiento. Recuerde que tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿no? Tenemos que tener pensamientos puros, nada de resentimiento, siempre ese deseo de aprender, preguntemos, perdonemos, seamos agradecidos, tengamos esa fe plena en nuestro Padre Celestial, ¿no? Y por el otro lado de Pablo, ya lo sabemos también, no seamos niños en nuestra manera de ¿qué? De actuar. Si antes éramos niños y ya no, pues dejemos las cosas de niños. Entonces crezcamos espiritualmente para que podamos recibir las cosas del reino de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que a uno le da crecimiento? Que es importante, ¿no? Y se los puse ahora de ejemplo cuando el Señor lavó los pies, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace crecer a uno? Bueno, lo natural. Eso es lo natural, Jorgito. Pero en lo espiritual, ¿qué lo hace crecer a uno? Bueno, aparte de la palabra, pero el servicio lo hace crecer a uno. A uno lo hace crecer el servicio. Por eso es que uno siempre está instruyendo a la gente, métase a servir, sirvan algo. O sea, el Señor le dijo, ¿ustedes quieren ser el más grande? Sean el más pequeño de los siervos, sirvan, ¿no? Estamos llamados a servir, deja que mi pueblo salga de ahí, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. El servicio nos hace crecer, amén, ese roce, lo que nosotros hemos recibido lo podamos dar también a los demás. Eso es lo que nos hace a nosotros, ¿qué? Crecer, ¿no? ¿Y por qué nos interesa crecer? Por los frutos, porque ya sabemos que por los frutos es que nosotros vamos a ser, ¿qué? Conocidos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Ahora les decía que en Gálatas 4:1 dice que el niño no difiere del esclavo. Lo más parecido a un niño espiritual es, acuérdense, nosotros, el ser humano tiene tres etapas espirituales, esas ya las conocemos, ¿no? Aquí ¿quién está? El hombre natural, ¿no? El que no quiere nada con las cosas de Dios, ese lo conocemos. ¿Quién está aquí? El cristiano carnal, ¿no? El que estaba allá pero que le entregó su vida a Cristo, pero que todavía no ha renovado su mente, entonces sigue siendo, es cristiano porque le entregó su vida a Cristo. Dice que el que le entrega su vida a Cristo, el que se une al Señor, uno es con Él, ¿no? Entonces es cristiano por definición,
pero en su mente sigue siendo ¿qué? Carnal, ¿no? Cristiano carnal. Este tercer nivel es el que todos debemos apuntar a ser espirituales. El espiritual todo lo juzga, ¿cierto? El espiritual todo lo puede juzgar porque ya estuvo allá y ya estuvo aquí, ¿no? Entonces, el que está aquí, el cristiano carnal, ese es el niño en Cristo. Ese es el que está en peligro, ¿no? Ese es el que si no entra en una renovación de su mente, si no crece, nunca va a dar frutos. Porque acuérdese que, ¿con quién trata Dios? Cuando una persona nace de nuevo, ¿con quién trata? Con la nueva criatura, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. Y si nosotros tenemos en nuestra mente todavía la información del mundo, pues ¿quién es más fuerte en nosotros? La vieja criatura todavía, ¿no? Y es cuestión de tiempo, si uno no renueva su mente, porque el que piensa como antes, tarde o temprano, ¿qué? Vivirá como antes, eso ya todos lo sabemos también. Entonces hay que crecer, o sea, nosotros tenemos que crecer. Y la manera de crecer, como decía Jorgito ahorita, comiendo, está bien, pero espiritualmente es, primero servir, pero antes de servir, ¿qué tengo que hacer yo también? Yo no puedo ir a dar lo que no tengo. Por ejemplo, los que están apoyando en la escuelita dominical, no es que alguien llegue aquí y al otro día ya lo subimos a la escuela, ¿no? Tiene que dar testimonio aquí, tiene que alimentarse, ¿no? Uno no puede ir a dar lo que no tiene. Entonces, la gente para ponerla a servir en una iglesia, primero tiene que recibir palabra, tiene que dar testimonio de que realmente la persona está interesada en las cosas de Dios. Ahora no va a esperar uno que diga, es que ya usted, sí, ya lleva 20 años, yo creo que ya puede servir. No, tampoco así, ¿no? Pero tampoco decir, tú viniste hace 8 días, sí, súbete allá a servir. Tampoco, ¿me entiendes? Los dos extremos son malos. Se necesita que la persona, ¿qué? Se alimente de la palabra, ¿no? Reciba de aquí, coma de aquí. Primero lechita y después ya vianda, ¿no? Para que pueda dar de lo que está recibiendo, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces el hombre natural, sabemos que el hombre natural no recibe las bendiciones de Dios. El hombre natural no, porque tiene que trascender a lo espiritual. O sea, ese es un proceso del cual nosotros no lo podemos saltar, ¿no? En lo natural, ¿sabe cómo se llama eso? ¿Ustedes han visto el proceso de la metamorfosis? Que es esa transformación que hay, digamos, de un estado a otro, ¿no? La que más conocemos siempre es la de la mariposa, ¿no? De la oruga, ¿qué? Hacer una mariposa bonita, que todas esas mariposas de colores que usted ve ahí en algún momento fueron un gusano, que ahora beben del néctar de las flores, pero en algún momento estuvieron ¿qué? ¿Comiendo qué? Comiendo barro, ¿no? Entonces hay que pasar por ese proceso, hay que dejar de ser orugas si es que queremos ser mariposas. O sea, yo creo que todos anhelamos ser mariposas, volar y todo ese asunto, ¿no? Y ser bonita y que la gente nos vea, no por la vanagloria de que nos vean y se admiren, sino porque lo que vean de nosotros sea algo ¿qué? Agradable, ¿no? Sea algo agradable, ¿no? La oruga no, ver una oruga no es que yo no veo a nadie tomándole fotos a una oruga ahí, pero una mariposa sí, ¿cierto que sí? A no ser de que sea un biólogo, está bien. Pero esa es una metamorfosis, algo que nosotros tenemos que pasar tarde que temprano, porque recuerde, las bendiciones de Dios están ahí están. Todas las promesas de Dios ahí están, pero obviamente el Señor está, y por eso es que hay esa gente que pide cosas a Dios y dice, es que yo no sé, Señor, parece que no oye mi oración. No es que no la oiga, sino que estaremos realmente nosotros preparados para recibir lo que uno anhela que el Señor le dé. Eso es como darle un carro último modelo a un niño de 6, 7, 8 años. ¿Para qué? Se mata, ¿no? Si uno aquí en este estado de cristiano carnal recibiera las bendiciones de Dios tal cual como Él las quiere que nosotros las disfrutemos, las echamos a perder, definitivamente las echamos a perder, ¿no? Entonces por eso es necesario ¿qué? Crecer, es necesario, acuérdense lo del maní, ¿no? ¿Acuerdan? Hay que soltar el maní, ¿no? Para poder recibir. O sea, si tenemos la mano ocupada no podemos recibir nada del Señor, ¿no? Entonces despojémonos, por eso dice despójate. Efesios 4, 22, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, eso de humillarse, mire, aquí ya le encontré lo que es humillarse, porque volviendo a la enseñanza que el Señor les decía que se humillaran como un niño, humillarse es dejar y abatir el orgullo, la altivez, la prepotencia, es inclinarse, arrodillarse, rebajarse, envilecerse, reconocer que somos iguales delante de Dios, ¿no? Entonces, por eso, tanto esos judíos ahí, los niños que se creían por encima de los niños porque los niños estaban por debajo de la pirámide social, menospreciados, y los trataban mal. Entonces, humíllense como ese niño, o sea, reconozcan que delante de Dios todos son iguales. Ni ustedes son más que los niños, y es más, en este momento los niños son más que ustedes por la forma en la que ellos piensan, por la forma en la que conciben las cosas, ¿no? En la que reciben. Por ejemplo, un niño recibe un regalo y lo recibe con agradecimiento sabiendo que es un regalo, no me pone a cuestionar ni nada de ese asunto, ¿me entienden? La salvación, si bien se pagó con un precio caro, pero es algo que Dios nos ha dado por gracia.
Y ni aún así la gente la valora, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces, por eso el Señor nos compara con niños, porque ellos obviamente tienen la característica de ser obedientes. Cuando se les castiga, obviamente, no todos en el momento entenderán el castigo, pero después aprenden la lección y regresan otra vez a los brazos del Padre, sin resentimiento ni nada, ¿me entiende? ¿Qué sería de un niño que uno lo castigue y vaya acumulando? Tremendo, ¿no? Ellos no acumulan nada. Ellos lo vacían, realmente están siempre dispuestos a perdonar o a pasar por alto, ¿no? Vamos, hermanos, bien. Hoy en día, obviamente, a nosotros lo que nos pasa más bien es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? Que en vez de, en ese caminar por ese desierto, en vez de ir creciendo en fe, agradecidos y todo eso, más bien fueron acumulando, ¿qué? Como dudas, resentimientos, inseguridades, y eso genera en las personas ese sentimiento de queja, ¿no? De estarse quejando del Señor, se quejaban de Moisés, murmuraban, querían retroceder, ponían en duda la capacidad de Dios, no confiaban en Él ya de que Él podía llevarlos a la tierra prometida. Entonces, ese es el entorno en el que nosotros nos movemos, y ahí nos va formando la sociedad en la que vamos viviendo, ¿no? Obviamente, si el Señor lo dijo y si entendiéramos que Él lo cumple, porque eso es lo que más le cuesta a la gente, creer en Dios, creerle a Dios, pues no estaríamos dando esas pisadas hacia atrás de inseguridad, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, entonces les decía que el Señor obviamente se humilló a sí mismo, y por eso es que en Segunda de Crónicas dice: si ese pueblo que invoca mi nombre se humillara, por eso habla de humillar, ¿no? O sea que se bajara de ahí donde cree que está y tomara una actitud de arrepentimiento, una actitud dócil, una actitud de humildad, de dejarse formar, de dejarse instruir. Si ese pueblo se humillara, entonces Él sanaría ¿qué? La tierra, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, digamos, el resumen de esa enseñanza, ¿cuál es? Si nosotros queremos ser los mayores, como se preguntaban aquellos discípulos, ¿te acuerdas? ¿De dónde surgió toda esa enseñanza del Señor? Porque esos discípulos venían hablando ahí, ¿quién de nosotros irá a ser el mayor? Porque eran los mismos discípulos que, versículos más atrás, viene el relato de la transfiguración, ¿se acuerdan ellos? Acuerdan que el Señor tenía una argolla pequeñita, ¿no? Acuerdan que eran 3 discípulos, ¿no? ¿Quién irá a ser el mayor? Porque acuerden que esos 3, dos eran los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan que la mamá alguna vez le dijo al Señor: yo te voy a pedir un favor, nada más, algo sencillo, no es tan complicado, que cuando estén allá en el reino, un hijo mío se siente a tu derecha y otro a la izquierda? No es mucho pedir, ¿cierto? ¿No? El Señor la ubicó, obviamente, pero eran los mismos, porque como eran de la argolla cercana, pues decía, ¿quién irá a ser el mayor, no? Porque siempre en lo natural uno tiene esa parte, digamos, como que el querer siempre ocupar un puesto mayor, ¿no? El que se le reconozca más, o sea, ¿me entiendes? Eso en lo natural se da, ¿no? Pero de ahí surgió todo, ¿no? Pero queremos ser los mayores. Si nosotros queremos ser los mayores, de acuerdo a la matemática de Dios, hay que hacerse el más ¿qué? El más pequeño, ¿no? Socialmente lo más bajito que había eran los niños, y en lo natural nosotros sabemos que los niños pues son pequeños, son indefensos, son sanitos, ¿no? Entonces hay que hacerse así para poder entrar en el reino de Dios. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? Según la línea de Pablo, está bien. Tenemos que dejar de ser niños y actuar como ¿qué? Como adultos, ¿no? Ustedes han escuchado una frase que dice: no llores como niño. ¿Qué más? No llores como niño lo que no defendiste como hombre, ¿no? Hay gente que para algunas cosas se gasta unas niñadas tremendas, ¿no? Entonces, a veces la gente agarra ese pasaje que dice: hágase un niño, sí, hay que volverse a las infantiladas. No se está hablando de eso para nada, ¿no? Porque la gente, mira qué buena es para agarrar la palabra, hay que torcerla, manipularla, ¿no? Tergiversarla, todo eso, ¿no? Entonces, simplemente la enseñanza del Señor puso a los niños ahí. ¿Por qué quise traer este tema hoy? ¿Por qué? Bueno, los chicos están arriba celebrando, disfrutando y todo ese asunto, pero hay mucho que aprender de ellos, demasiado, ¿no? Y también nosotros entender que los niños nos necesitan nuestra guía, necesitan también que nosotros los corrijamos. Si cuando ellos pregunten, contéstele. Cuando ellos requieran de un tiempo, dedíquele su tiempo. ¿Me entiende? Hay que aprender de eso. ¿Por qué? Porque es la misma actitud de Dios hacia nosotros. Es la misma, ¿no? Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y el que no disciplina a su hijo, lo trata peor que un bastardo. Ahora, no es como alguna vez puse ahí que Dios al que ama disciplina, y alguien me escribió en un video que decía:
Dios es amor, Dios no castiga a nadie, Dios no, bueno, una cantidad de cosas. Y digo, bueno, entonces, tómanos la molestia de decir, bueno, es que disciplinar igual, instruir, corregir, guiar. En esa línea Dios nos guía, Dios nos corrige, como el buen pastor con la vara, con su callado. No es que el pastor en lo natural agarra a las ovejas a palo, ¿no? No, las toca, toquecito para saber que van por un buen camino, guiarlas, corregirlas, nada más. De esa manera Dios, ¿qué pasa? Nos disciplina, ¿no? ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es transferirle a una persona, ¿qué? Normas, comportamientos, pensamientos que uno considera que es lo mejor para que esa persona sea como uno, o lo que uno considera que es lo mejor para esa persona, ¿no? Eso es disciplinar, no es castigar, no es maltratar, es instruir, es formar, es guiar, ¿no? En esa línea Dios nos corrige a nosotros también, pero no es para que nos quedemos como niños para toda la vida, porque el Señor anda buscando, ¿qué? Entendidos, anda buscando gente que tenga fe, que tenga conocimiento, que haya crecido, que se haya instruido, que haya hecho su esfuerzo. En esa línea anda buscando el Señor. Buscando niños en su sentir, en la pureza de sus pensamientos, pero anda buscando personas adultas que se actúen como tal, que ya no hagan cosas de niños. ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bueno, esa es la idea básicamente de por qué el Señor usó ese ejemplo de los niños, ¿no? Porque, recuerden nada más, en ese entonces los niños eran menospreciados, los niños eran un estorbo, los niños no aportaban nada, pero como el Señor esa es la manera que Él trabaja, ¿no? Acuérdense que el pueblo de Israel no es que fuera lo mejorcito que había en ese entonces, ¿no? El pueblo de Israel, ¿qué pasa? Era el más vil y miserable, ¿no? Porque de lo vil y lo miserable escoge Dios, ¿para qué? Para humillar a los que se creen que son mucho, ¿no? Y para saber que realmente de la mano de Él cualquier cosa es posible, ¿no? Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermano. Recuerda esto de los niños, ¿no? Cada vez que usted trate con un niño, trate de sacar ahí, hay mucha enseñanza, ¿no? Ahora, si son los suyos, pero más todavía, porque a veces uno tiene paciencia con los de uno, pero con los demás no, ¿no? Niño es niño, hay que tratarlos como tal. Y recuerden nada más, piensen eso, la importancia que los niños tenían para el Señor, ¿eh? El que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque a veces con cosas tan sencillas que tú decías, que tú enseñabas y tienen tanta profundidad, Señor. ¿Cómo nos falta ser como niños, Señor? ¿Cómo nos falta ser personas sensibles, personas, digamos, prontas a perdonar, sin resentimientos, a disfrutar de lo que tenemos? ¿Cómo nos falta tanto de aprender de ellos, Señor? Personitas que vemos tan indefensas, tan inocentes, pero que tienen una grandeza tremenda, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por habernos instruido en esa línea, Señor, y por tu palabra, Señor, que cada vez uno no termina de asombrarse la riqueza que tiene en cuanto a enseñanza, Señor. De nuestra parte, Señor, obviamente, encaminarnos en esa línea, Señor. Santificar nuestros pensamientos como ellos los tienen a veces, pensamientos puros, sin ninguna maldad en ellos, Señor. Te damos gracias por cada uno de los niños, Señor, de esta congregación, de nuestras familias, de Costa Rica, del mundo entero, Señor. Una población tan frágil ahorita, Señor, que en medio de tanta maldad, Señor, porque sabemos que la maldad va en aumento y cada vez nos asombra más. Y los niños, desafortunadamente, son presa fácil, Señor, para tanto pensamiento inicuo, Señor. Te damos gracias por esa palabra. Si hoy hubiera alguna persona aquí en este lugar o ahí en el video, Señor, que usted hoy ha entendido, que en las cosas de Dios realmente usted ni siquiera ha nacido, ni siquiera sos un recién nacido, porque si uno fuera un recién nacido me dice, uy, todo lo que me falta, pero ni siquiera eres un recién nacido, como para decirte, sigue así, porque eres un niño, vas a ir creciendo. No, todavía no has nacido. Recuerden, lo natural, mientras el niño no nace, no le vamos a ver, aunque el niño obviamente, bueno, es que es un tema bien complejo, sabemos que la vida ya empieza desde el momento de la concepción, pero no lo vemos, todavía está ahí en la pancita de mami y todo eso, pero cuando nace, es que es visible a todo mundo y comienzan a verse los cambios, ¿no? Sabemos que en la pancita hay cambios, pero no son visibles, los imaginamos por lo que conocemos, pero visibles no los vemos todavía hasta que un niño nace, ¿no? Ahí es donde comenzamos a ver, uy, qué grande estás creciendo, uy, ya estás caminando, estás corriendo, uy,
escuela, universidad, qué bueno, uy, visible, ¿no? En la vida suya espiritualmente, ese crecimiento no va a ser visible en la medida en que usted no nazca de nuevo. Usted no nazca. El Señor le dijo a Nicodemo, que no nace de nuevo no puede entrar tampoco en el reino de Dios. Y cuando uno nace de nuevo, pues uno es un niño, ¿no? Espiritualmente también. Eres un niño, pero tienes que empezar ahí. Todos los que estamos aquí y la mayoría de los que están viendo el video en algún momento fuimos niños espirituales. Y yo digo que en algún momento, porque yo espero, los que ya llevan tiempo, que ya no sean niños, que ya hayamos crecido, ¿no? Hayamos adquirido responsabilidades, porque el conocimiento engendra responsabilidad, ¿no? ¿Y qué es la responsabilidad? Hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Por eso la responsabilidad a veces no va ligada mucho a la edad, ¿no? Porque uno a veces conoce niños, adolescentes que son muy centraditos, ¿no? Muy responsables, porque así han sido instruidos, han sido enseñados, ¿no? Entonces, en el caso suyo, si hoy ha entendido que usted ni siquiera ha nacido, pues entréguele su vida al Señor, nazca de nuevo, deje que usted comience a ser a partir de hoy un niño espiritual, ¿no? Y se cree esa doble naturaleza en su vida, una vieja naturaleza que está carcomida, que está contaminada, que no te ha generado hasta ahora sino sufrimiento, y que nazca una nueva criatura en ti, que va a empezar a crecer, y que a medida que tú la alimentes va a manejar tu vida, basada en los principios de Dios, y esa va a crecer y la otra va a ¿qué? A menguar, ¿no? Crece, mengua, ¿no? Y en la medida en que tú tengas principios de Dios en tu vida, pues vas a ser una persona de Dios, porque ¿qué es un cristiano? El que tiene principios, pensamientos de Cristo, amén. Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tiene en su mente, eso lo tenemos claro, ¿no? Ahorita no tienes nada, porque no has nacido de nuevo, pero ahí donde está, usted puede decirle, hombre, mujer, ahí en el video, aquí en la iglesia, dígale ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra y me gustó todo lo que escuché de los niños. Fue muy bonito saber que los niños tienen toda esa capacidad de enseñar y todo eso. Me gustó lo que escuché de los niños, pero hoy entendí, más allá de eso, entendí hoy que ni siquiera eso soy, ni siquiera soy un niño porque no he nacido de nuevo, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí hoy una nueva criatura, Señor. Un niño espiritual, una niña espiritual. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de tu Santo Espíritu, comenzar a alimentarme, Señor. Alimentarme, a comer de tu palabra, Señor. A beber de tu sangre, a comer de tu cuerpo, Señor. Que yo pueda entender ese sacrificio que tú hiciste para darme justo lo que hoy estoy clamando, Señor, que es una nueva vida, una vida eterna, una vida en abundancia, Señor. Que yo pueda comenzar a caminar contigo, a conocerte, a servirte, Señor. Y que la gente pueda ver en mí ese crecimiento, Señor. Y que yo sea un testigo, digamos, un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Eso anhelo, Señor. Pero yo sé que tiene que empezar con esta decisión que estoy tomando de nacer de nuevo, Señor. Bendigo yo el momento, Señor, que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque estaba muerto en mis delitos, en mis pecados, en una vida de sufrimiento, en una vida de angustia, sin esperanza, Señor, pero ahorita, con esta decisión que estoy tomando, empieza para mí una nueva etapa, Señor. Y sé que de la mano tuya, tú estás empezando en mí una obra, yo sé que tú la vas a perfeccionar, Señor, y de la mano tuya voy a ir creciendo, avanzando, voy a ir en pos de aquello que me trazo hoy, Señor, que es algún día poder verte a ti cara a cara, Señor. Eso es lo que anhelo, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bueno, si usted hizo la oración, felicitarle nada más, pero recuerde, no se quede ahí porque
Era justo lo que Pablo le decía a la iglesia, ¿no? Es que ustedes ya tanto tiempo que llevan, no sé si se acuerdan hace 8 días que hablamos, hace 3 años que vengo y te veo y sigues siendo un niño, y hace 1 año eras un niño, y hace 4 años y un niño, o sea, sigues siendo niño, tienes que crecer. Uno cuando tiene hijos en lo natural, a uno le gusta que crezcan, ¿cierto así? Aunque a veces cuando están grandes uno diría, ay, cómo me gustaría que fuera un niño otra vez. A veces uno dice así, pero no, en lo natural uno sabe que uno quiere que crezcan. Porque uno como padre realmente lo que quiere es que sus hijos se desarrollen, que crezcan en buenos principios, como decía Juan por allá. Y no hay mayor gozo para un padre que ver que sus hijos ¿qué? Están caminando bien, en la verdad, instruidos, con buenos principios. Y que no solamente eso, sino que comienzan a formar una familia en Cristo, con el temor de Dios, y que después, y ahí va la cadena, ¿no? Eso, yo creo que uno como padre es lo que anhela, y eso es lo que el Señor anhela también. Entonces no se quede ahí. No se quede ahí diciendo, ay, hay gente que se queda ahí, le entregué mi vida al Señor. Hay gente que dice, ayer me convertí. Y dice, sí, ¿qué hiciste? No, hice la oración en una iglesia. Ah, bueno, pues le entregaste tu vida al Señor, que si fue genuino está bien, pero no te has convertido. El proceso de conversión es hasta que uno se muere. Y tiene que ser visible. Entonces, en un día nadie hace visibles cambios, aunque hay gente que sí. Hay gente que se toma tan en serio las cosas que de un día para otro ya se ven cambios. Pero uno no esperaría eso, ¿no? Proceso nada más de renovar, arrancar y sembrar. Me preguntaba, creo que era Carlos, hace 8 días, que cómo hace uno para qué, para renovar la mente, era que tú preguntabas, ¿no? Para limpiar las redes, que me decía mi esposa, que viendo el video me dice, pero usted no contestó la pregunta, es que a mí me regañan también allá, ¿no? Es un paréntesis, ¿no? ¿Cómo limpia uno las redes? Hay que arrancar y sembrar, hay que destruir, derribar, ¿para qué? Para volver a levantar. Acuérdense, en lo natural nadie levanta un edificio sobre ruinas. Uno tiene que limpiar, ¿no? Y en algunos casos hay que volver a abrir hueco, ¿no? Para volver a levantar estacas, ¿me entienden? Arrancar, sembrar, derribar, ¿para qué? Para edificar, ¿no? Quitar lo que uno aprendió en el mundo, tanto que nos ha hecho daño, ¿para qué? Para sembrar nuevos pensamientos de Dios en la mente, ¿no? En la mitad del proceso, no, que es la mitad, arrancando el proceso, echan para atrás, ¿no? Pero lo animo nada más, o la animo a que siga adelante, no se quede ahí. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana estamos aquí reunidos, 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo yo le puedo ayudar también. O aquí tenemos un grupo lindo de hermanos que, si usted viene aquí, todos estamos capacitados, cualquiera está capacitado porque hemos recibido información y uno lo que recibe por gracia, todos estamos aquí anhelando darlo, ¿por qué? Por gracia, ¿no? Amén, ¿no? Amén, de eso se trata, ¿no? Le doy otro número también, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros, allá en San José también, si usted lo quiere contactar a él. Todos los domingos, 8 de la noche, en la 105.9, la FM Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad, también con el Pastor Tibor, o en este canal de YouTube. Así es que lo animo a seguir adelante. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.